Hola, buenos días. Este es ya el cuarto vídeo de la secuencia en la que estamos intentando utilizar los medios tecnológicos para avanzar en la materia de segundo de bachillerato de ciencias sociales. En este cuarto vídeo vamos a tratar el asunto, el tema de la frecuencia y la probabilidad, que es el segundo apartado del tema de azar que tenéis en la hoja. La hoja esta, recordadla, no se ve muy bien, pero la que di al principio de curso. En esta hoja el segundo apartado es frecuencia y probabilidad. Vamos a hablar un poquito de cuál es la diferencia entre estos dos conceptos y vamos a intentar entender por qué hay unas probabilidades que se obtienen de una forma, otras de otra. Vamos a intentar trabajar con algún software de ejemplo y simplemente deciros que también hoy habrá un cuestionario en Classroom para que lo completéis. Bueno, pues vamos a ver este concepto de frecuencia y de probabilidad. Vamos a la pizarra. Bueno, pues en primer lugar, el segundo apartado del tema, como digo, se llama frecuencia y probabilidad. Vamos a distinguir estas dos ideas para trabajar con azar, frecuencia y probabilidad. Y como digo, vamos a suponer que estamos haciendo un experimento. Por ejemplo, el experimento va a ser sacar cartas de una baraja. Y vamos a estudiar un suceso. Una baraja, supongo, española, es decir, de las que tienen sota, caballo y rey. Y el experimento, o el suceso, mejor dicho, va a ser, por ejemplo, sacar una figura. Sacar sota o caballo o rey. Sacar una sota, un caballo o un rey. Es decir, sacar una figura. Muy bien, pues podemos estudiar este ejemplo desde dos puntos de vista. Podemos hacer el estudio desde dos puntos de vista. Por una parte, podemos hacer muchas extracciones y obtener, es decir, coger una baraja, hacer extracciones y ver qué es lo que ocurre. Cuando hacemos eso, lo que obtenemos es una frecuencia de sucesos que pasan, una frecuencia de resultados, y nosotros vamos anotando los resultados correctos. Por ejemplo, suponer que he sacado 10 cartas y que de estas 10 cartas obtengo 3 figuras. Bueno, pues llamaremos frecuencia absoluta. Llamaremos frecuencia absoluta al número total de figuras que hemos obtenido, que hemos sacado. Un momento. Bueno, ¿por dónde íbamos? Que he pausado un momento el vídeo porque tenía que hacer una cosa en mi casa. Como digo, la frecuencia absoluta es el número de veces que ocurre un suceso. Número de veces que ocurre un suceso. En este caso, el suceso salir una figura tiene una frecuencia absoluta de 3. En la tabla que he puesto aquí, la frecuencia absoluta del suceso salir figura es 3. En el ejemplo de que hemos sacado 10 cartas y que de las 10 cartas hemos anotado que han salido 3 figuras. ¿Qué se conoce por frecuencia relativa? Pues la frecuencia relativa
es el número de sucesos, el número de veces que ha ocurrido el suceso, salir figura, dividido por el número total de veces que hemos hecho la experiencia. En este caso, 3 partido por 10. 3 partido por 10 es 0,3 y esta sería la frecuencia relativa de nuestro experimento. Claro, esta frecuencia absoluta y relativa va cambiando en función de los resultados. Por otra parte, tenemos otra opción para tener en cuenta nuestro experimento. Fijaros que nuestro experimento se basa en el uso de una baraja. Esta baraja, si la analizamos, nos podemos dar cuenta de que la baraja, en este caso española, española porque tiene la sota del caballo del rey, ya sabéis que la de póker es otra, muy común también hoy día. Como digo, la baraja tiene 40 cartas y por otro lado tiene 12 figuras. Es decir, tiene 3 sotas de oros, 4 sotas de oros, 4 de copas, 4 de espadas, 3 figuras en cada... ¿Qué he dicho? No, lo he dicho mal. Tiene 4 sotas, 4 caballos y 4 reyes. Uno de cada palo, claro. En total, 4 por 3, 12 figuras. Muy bien. Pues como digo, podemos suponer o podemos pensar, si intentamos estudiar el experimento, sacar una figura al extraer una carta de una baraja, resulta que de las 40 cartas, hay 12 que son favorables, es decir, que me harían ganar si yo apostase, y hay, por otra parte, 28 que serían desfavorables, que me harían perder. Desfavorables. Bien, pues la ley de Laplace, de la probabilidad, dice que, que en este caso podemos suponer que obtendremos o que alcanzaremos o que tenemos una probabilidad del suceso sacar una figura, según la ley de Laplace, que vendría dada por 12, que son los casos favorables, dividido por 40, que son todos los casos posibles. Esta sería la probabilidad con la que podríamos asignar al suceso sacar una figura. Sería la probabilidad del suceso sacar figura igual a 12 de 40. Muy bien. Es lo mismo que 3 décimos, que es igual a 0,3. En este caso, como veis, he hecho que coincidiesen el experimento y el cálculo de la frecuencia absoluta y de la frecuencia relativa con el resultado de la regla de Laplace que acabamos de tratar aquí, del que acabamos de hablar aquí en este vídeo. Pero esto, claro, no suele ocurrir. Fijaros, supongamos que repetimos el experimento, sacar una carta de una baraja y lo hacemos 100 veces. Es decir, el número de cartas extraídas será ahora 100 y el número de figuras, suponer que ahora es 23. Han salido 23 cartas que son figuras, las hemos contado. Como digo, podemos estudiar ahora este fenómeno. Voy a copiarlo aquí. De nuevo, he sacado 100 cartas y he obtenido 23 figuras. Cartas que saco y he obtenido 100 figuras. La baraja sigue siendo una baraja
de 40 cartas, una baraja española. He hecho el experimento 100 veces y he obtenido 23 figuras. Como digo, podemos estudiar esto desde dos puntos de vista. Un punto de vista se llama a priori, y es el que ya conocemos, el que acabamos de ver utilizando Laplace. ¿Qué quiere decir a priori? Quiere decir que la probabilidad del suceso salir figura es 12 favorables de 40 posibles. Hay 12 figuras en la baraja de 40 cartas, luego la probabilidad de salir figura es 12 partido por 40. A posteriori, quiere decir, voy a utilizar este experimento. Fijaros que en la probabilidad a priori no he utilizado el experimento, solamente he utilizado las características de la prueba. Las características en este caso son que hay 40 cartas y que 12 son figura. Sin embargo, en el estudio a posteriori, lo que hacemos es estudiar los resultados de este experimento concreto. He sacado 100 cartas de la baraja y me han salido 23 figuras. A posteriori, tenemos una frecuencia absoluta, que es 23, la cantidad de éxitos, la cantidad de veces que ha salido una figura cada vez que he sacado una carta de la baraja, y tenemos una frecuencia relativa que será 23 partido por 100 en este caso. Como vemos, podemos definir la probabilidad de salir figura como, en general, la probabilidad de que ocurra un suceso A cuando tenemos un experimento. Esta probabilidad es el número de casos favorables partido por el número de casos posibles. Casos que pueden darse. Casos posibles. Por aquí, si tenemos también en general un suceso A dentro de un espacio muestral omega, tenemos una frecuencia relativa de que el suceso A ocurra haciendo un experimento real. Hacemos un experimento real y obtenemos la frecuencia relativa, que es el número de veces que ha ocurrido dividido por el número de veces que hemos probado. Lo escribo por aquí, lo escribo aquí abajo. La frecuencia relativa de A será el número de éxitos partido por el número de pruebas. Como veis, son dos cosas, dos definiciones en paralelo. Por una parte tenemos la probabilidad a priori, estudiada por Laplace, que nos dice si conocemos las características de un experimento, podemos obtener la probabilidad de un suceso. Y por otro lado, a posteriori dice yo puedo hacer experimentos y entonces resulta que puedo repetir un experimento tantas veces como quiera y voy obteniendo resultados, y entonces me sale una frecuencia absoluta, me sale una frecuencia relativa, y resulta que la frecuencia relativa es igual al número de éxitos que he obtenido partido por el número de pruebas. Fijaros que son dos cosas que en paralelo se pueden hacer, sea cual sea el experimento. Bien, pues hay una ley que se llama la ley de los grandes números, que dice lo siguiente: si hacemos una cantidad infinita de experimentos, la frecuencia relativa tiende en el límite al valor de la probabilidad según la regla de Laplace. Lo escribo. Si hacemos un montón de experimentos
si el número de pruebas tiende a más infinito, entonces la frecuencia relativa de que ocurra el suceso A tiende al valor asignado por la ley de Laplace en las observaciones o en los estudios a priori. Esto se llama ley de los grandes números. Quiere decir que, fijaros, aquí me salía 0,3 en este ejemplo. Quiere decir que, a pesar de que esto no es 0,3, es 23 partido por 100, si hago un número infinito de pruebas, al final la tendencia es a que esta cantidad se acerque o esté muy cerca del valor 0,3 que nos da la probabilidad de Laplace a priori. Esa es la idea. Si lo escribimos en términos de límite, diríamos que el límite, cuando el número, de pruebas tiende a más infinito del valor de la frecuencia, a ver que lo borre, que lo ponga bien, del valor de la frecuencia relativa de un suceso A, este límite es precisamente la probabilidad de A, que es el número que se le asigna con la regla de Laplace. Esta es la ley de los grandes números y esta es la base de los estudios que vamos a hacer en este curso acerca de inferencia estadística, muestreo, etc. Una cosa que quiero destacar es la siguiente. Bien, como digo, una cosa interesante que quiero contaros para que la maduremos y si hace falta, pues volváis a ver el vídeo y todo esto y la tengamos en cuenta. Fijaros, si yo tengo un experimento como el caso de la baraja, el caso de la baraja, por ejemplo, es un caso en el que yo sé que hay, como el caso de la baraja, yo sé que hay 40 cartas y hay 12 figuras, por ejemplo. 40 y 12 figuras. Vale. En el experimento extraer una figura, pues la cosa está muy controlada. Supongamos en el caso del dado. Por ejemplo, hay 6 dados y si estudiamos la probabilidad de sacar un 3, por ejemplo, hay un caso favorable de sacar un 3. ¿No? Sacar 3. Aquí 12 figuras. Según lo que estudiemos, pues los números cambian, pero la probabilidad se puede calcular en este tipo de experimentos, con la baraja, con el dado, con una moneda también. Sin embargo, suponer ahora que lo que hacemos es sentarnos en la puerta del instituto y apuntar cuántas personas entran, por ejemplo, de 6 o cuántas personas pasan por la calle, por la puerta del instituto, de 10 a 11, por ejemplo. Hacemos este experimento. Personas, vamos a contar las personas que pasan. Personas con gafas que pasan por la calle, por la calle que sea, por una calle en la que elegimos, por la calle de 10 a 11 de la mañana. Claro, este experimento diréis, joder, qué cosa más rara, ¿no? Qué cosa más rara. Personas con gafas que pasan por la calle, que yo elija, en un punto de la calle, de 10 a 11 de la mañana. Suponer que cada día nos vamos uno de nosotros a ese sitio exacto y vamos apuntando las personas que pasan. ¿Qué obtenemos? Pues obtenemos una tabla de resultados parecida a esta. El número de personas y de estas las que llevan gafas. De estas personas las que llevan gafas. Suponer que el primer día pues va una persona, va uno de nosotros, voy yo, por ejemplo, el primer día y apunto. Pues han pasado 15 y de los 15, 3 llevaban gafas. Muy bien. Al día siguiente va otro de la clase, el que sea,
y dice, pues han pasado 23 y de los 23, 8 llevaban gafas. Al día siguiente va otro de la clase y dice, pues han pasado 18 y de los 18, 9 llevaban gafas. Bueno, así vamos anotando y obtenemos, como veis, una tabla de resultados donde, por una parte, están el número total de personas que han pasado, sumando estas cantidades, y sumando estas cantidades me salen el número de personas que llevaban gafas. Estos serían los éxitos y estos serían las pruebas, el número de pruebas. Bien, pues como os habéis dado cuenta, este tipo de experimentos no podemos estudiarlos con la regla de Laplace. ¿Por qué? Pues porque no sabemos cuántas personas van a pasar. Y no sabemos de esas personas cuántos casos son favorables de todos los posibles. Es decir, no conocemos a priori esa información. Información que sí que conocemos en el caso de la baraja, donde estaba aquí, miro para allá, muy alto me he ido aquí. En el caso de la baraja o en el caso del dado, ahí sí que conocemos a priori cuál es la situación, qué es lo que puede ocurrir y podemos hacer estudios, como digo, a priori. Sin embargo, en experimentos como estos, de los que os podéis inventar, los que queréis, este me acabo de inventar, pues el que sea, experimentos de este tipo, no conocemos a priori cuáles son los valores, los datos. Por tanto, tenemos que basarnos en las pruebas y en los éxitos, es decir, que tenemos que echar mano de la ley de los grandes números para estimar cuál es la probabilidad. ¿Por qué? Porque, claro, en este caso, la frecuencia relativa seguramente irá cambiando con el tiempo. Pero la idea es que, conforme pase el tiempo, cuantas más pruebas hagamos, esta frecuencia relativa se acercará a la probabilidad real. Probabilidad real que de otra manera sería muy difícil de estudiar en este tipo de ejemplos. Fijaros que aquí podríamos llegar haciendo, por ejemplo, el experimento durante 5 años, suponer que durante 5 años cada día uno de nosotros se va a una calle, se va al Altozano, por ejemplo, se sienta en un banco y cuenta personas que pasan por delante del banco y cuáles días llevan gafas. Cuando hayamos hecho esto durante, ¿cuántos años he dicho? 5 años, por ejemplo, habremos contado a muchas personas y tendremos muchos registros. Esa información, ese valor, el valor de la frecuencia relativa, estará cerca, supuestamente, según la ley de los grandes números, estará cerca de la probabilidad de que si alguien se sienta y está sentado, vea a alguien que lleva gafas que pase por delante de él en ese banco. Podemos decir, pues, esa información pues, puede ser de utilidad en muchos casos. Y este tipo de experimentos son los que se hacen frecuentemente en las ciencias sociales. Se experimenta, se hacen muchas pruebas, se contabilizan los éxitos y a partir de ahí se obtienen resultados de probabilidad que nos sirven para obtener después otro tipo de resultados o ciertas consecuencias. Bueno, pues esta es la idea. Ahora me gustaría reforzar un poquito esto con algún ejemplo. Hemos hecho el ejemplo de la baraja de cartas. Bueno, pues voy a enseñaros una hoja de cálculo que he preparado. Está aquí abajo. Esta hoja de cálculo que he preparado tiene aquí una construcción donde es una simulación, voy a ponerlo esto en negrita que se vea bien, simulación de sacar una carta de una baraja. Aquí hay una simulación, la simulación 1, como veis, está hecho con la función buscar v, ahora os contaré cómo se hace. Aquí lo que se define es un número aleatorio, aquí tenéis un número aleatorio entre 1 y 40. Para eso multiplico la función aleatorio, que me da un número entre 0 y 1, por 40, hago la parte entera y ya obtengo un número, en este caso de 0 a 39, y le añado 1. Aquí me sale entonces un número de 0 a 40 que hará referencia a la carta en cuestión. De manera que si sale el 1 será el 1 de oros, el 2 el 2 de oros, el 3 el 3 de oros, si sale el 10 será el rey de oros, si sale el 19 será el caballo de espadas, etc. Aquí están toda la baraja desplegada y aquí lo que se hace es uso de una función buscar h, de manera que según el número que salga aquí, aquí se escribe el resultado de la carta que es. Por ejemplo, ha salido el 33 está por aquí, pues es el 3. ¿De qué? De bastos. Y aquí pone bastos utilizando la función sí,
funciones que podéis vosotros programar también en vuestra hoja de cálculo y hacer esta hoja de cálculo que no es muy difícil de hacer. Esta es la función sí de Excel. Bueno, en este caso está hecho con LibreOffice. Muy bien, pues aquí el resultado es, como veis, el 3 de bastos. ¿Vale? Pues en este caso tenemos el 3 de bastos y nos ha salido en la segunda simulación, aquí tenemos una segunda simulación, el 3 de oros. En la tercera simulación sería la tercera carta que extraemos, el rey de copas. La cuarta carta, la sota de oros, según el número que ha salido en cada una de estas celdas, que es donde yo hago la simulación. Esto lo he repetido en la hoja de cálculo, fijaros, 1200 veces. Hasta aquí llegamos hasta el número 1200. Es decir, que realmente cada vez que hago un cambio de una extracción de carta, un cálculo en esta hoja de cálculo, lo que hago son 1200 pruebas. 1200 pruebas cada vez. Bueno, pues, ¿cómo cambio las pruebas? Bueno, pues hay un botón para recalcular, que es el botón F9, el botón F9 que está, a ver si lo veo, que sin luz, aquí. Fijaros, se hace un nuevo cálculo y es como si hubiéramos hecho una nueva extracción. Todas estas celdas del número aleatorio, todas estas han cambiado. Cada vez que le dé entonces a F9, se produce un cálculo nuevo, ¿veis? Y van cambiando las cartas que salen. Aquí, en la parte de la derecha, tenemos esta simulación hecha ya, pero con cuentas. Tenemos comparadas los resultados a priori y a posteriori. A priori está claro, aquí no varía nada. Aquí tenemos total de cartas 40, hay 10 oros, 10 espadas, 10 copas, 10 bastos, si estudiamos los palos, y siempre sale el 25%. Esta es la probabilidad a priori, 25% de salir oros, un oro, una espada, una copa o un basto. ¿Qué ha ocurrido en esta última prueba que hemos hecho? Pues que de las 1200 pruebas, de los 1200 experimentos, han salido 325 veces un oro, 299 una espada, 284 copas y 292 bastos. Eso quiere decir que, a ver, voy a apuntar este resultado, lo voy a apuntar. Ahora si lo apunto aquí abajo es que se borra, porque se hace un nuevo cálculo. Han salido 325 oros, lo apunto, 299 espadas, podéis apuntarlo también vosotros, 284 copas y 292 bastos. Muy bien, voy a apuntar este resultado entonces aquí. Fijaros que la probabilidad que sale es 27%, 24,9, 23,67, 24,33. Bueno, pues esta probabilidad que sale, más o menos 27%, 24,9%, la apuntamos también, 23,67% y 24,33%. Esta probabilidad, como digo, la apuntamos y es el resultado de 1200 pruebas. Si aumentamos el número de pruebas, pues claro, aumentará la aproximación de esta probabilidad al 25%. Podemos hacer otra prueba. Antes quiero comentaros que aquí hay, por ejemplo, una más sencilla, que es obtener figura o obtener un número. En esta primera simulación han salido 358 figuras y 842 números, y la probabilidad es del 29,8 de obtener figura y del 70,17, la frecuencia relativa, perdón, de obtener un número. La probabilidad real es de obtener figura. Uy, aquí esto está mal. Está mal porque no he cambiado. Esto tiene que ser BM. Aquí, lo corrijo. De obtener figura es 30% y la probabilidad a priori de obtener número es 70%. Esto se acerca a 30, esto se acerca a 70, pero la ley de los grandes números nos dice que si hago muchas más pruebas, este número se acercará mucho más a 30 y este mucho más a 70. Cuantas más pruebas, más cerca. Esa es la idea. Hacemos, por ejemplo, para el caso de figura y número, el estudio y va a quedar ya a cuidado vuestro que hagáis la comprobación. Anotéis este número y lo vais sumando y obtenéis la suma total de cuando hemos hecho 1200 pruebas. Ahora voy a darle a F9 otra vez. Este es un resultado distinto. Al anterior le añadís este número para las figuras y este número para los números. Voy a hacer otra prueba para que sean más casos.
Otra vez ha salido esto, lo anotáis. Ya llevamos 3 pruebas. Vais anotando, ¿no? Otra vez, lo anotáis. Ha salido otra prueba. Voy a hacer otra. Lo anotáis. Y ya voy a hacer otra. A ver. Y anotáis. En este caso le he dado 5 veces, creo. Ya son 10.000 y pico, más de 10.000 pruebas. Más de 10.000 veces hemos extraído una carta de la baraja. El número que os salga, debe de ser, si hacéis la frecuencia relativa del suceso sacar figura, esa frecuencia relativa debe de estar cerca de 30%, supongo yo. Si la ley de los grandes números no falla, es decir, si no está cerca es porque haciendo más se va a acercar seguro. Y igual para la probabilidad del suceso sacar número. Este estudio que os he propuesto hacer con figuras y con números, lo podéis hacer repasando el vídeo con sacar oros, espadas, copas, bastos, y también lo podéis hacer con sacar una sota, un caballo, un rey, o con sacar un as, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6 o un 7. Lo podéis hacer con lo que queréis. Yo me imagino que haciéndolo con figura y número ya tendréis bastante porque vais a ver que se aproxima. Pero podéis quedar más convencidos si lo hacéis con oros, espadas, copas y bastos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya llevamos media hora. Pensaba hacer algún estudio más que tengo aquí preparado con la simulación del lanzamiento de un dado. Fijaros, en este caso, bueno, lo voy a dejar ahí en la pantalla para que lo veáis. Tenemos un dado. Un dado da como... al lanzar un dado puede salir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Voy a poner aquí, por ejemplo, fijaros, si pongo un lanzamiento, aquí voy a lanzar un dado y se va a distribuir según una probabilidad. Puede ocurrir que salga un 1, que salga un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Le doy al botón inicio y en este caso, en este lanzamiento ha salido un 3. Lanzo otra vez el dado y ha salido un 5. Le doy a tokens y lanzo el dado, le doy a inicio y ha salido un 1. Así puedo poner otro dado y lanzar, y aquí queda anotado el resultado, han salido 2 5. Suponer que pongo aquí, pues en vez de 1, pues 10 dados. Aquí pongo el 10, le doy a tokens y aquí aparecen 10 dados. Voy a lanzar 10 dados y se va a distribuir su resultado en los redondeles de fuera. Le doy y esta es la distribución que ha salido. Fijaros que en 14 lanzamientos que llevamos no ha salido ningún 4, eso no es normal. Voy a poner 100 aquí, a ver qué es lo que pasa. 100 tokens, le doy a inicio y ya sale esta distribución. Si ahora calculamos la probabilidad, claro, esta probabilidad a posteriori, según la ley del azar, debe estar cada vez más cercana a la probabilidad a priori, que es la que tenemos aquí. Es decir, 14 partido por 114, 24 partido por 114, 18 partido por 114, eso es el cálculo de la frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa tiene que acercarse a la frecuencia, a la probabilidad del suceso, que es la que tenemos aquí. Voy a poner otros 100 dados, le doy aquí, otros 100, y ya voy a poner 500, voy a poner 1000, aunque con 1000 es que creo que con este entorno se me sale ya del... Aquí, bueno, he puesto 1000 y ya tengo aquí unos resultados. 1314 veces he lanzado un dado y estos son los resultados que me ofrece. Podéis usar esta simulación, este software está puesto en Papás. En Papás os he puesto este software para que entréis y para que juguéis vosotros y hagáis el estudio si queréis, para que veáis cómo sale y vayáis comprobando cómo la ley de los grandes números pues se verifica. Pues muy bien. Como digo, esto ha sido todo. Este ha sido el vídeo para hoy. Y como quiero que hagáis algún ejercicio, pues pondré un cuestionario con una pregunta o dos en el cuestionario de Classroom. Y por mi parte nada más. Como siempre, despedirme hasta el próximo vídeo. Dad a vuestras familias un saludo, un abrazo muy fuerte para todos vosotros. Os tengo en mis pensamientos y que todo nos vaya bien. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.